Dicen que bajo la tierra de Europa aún duerme un tesoro tan inmenso que podría reescribir la historia. Oro, joyas, reliquias sagradas, todo arrebatado por los nazis. Pero lo más inquietante es que, después de 80 años, nadie ha podido encontrarlo. 1945. Berlín arde bajo las bombas. El Tercer Reich se desmorona. Y en ese caos, Hitler ordena esconder lo más valioso que posee, el botín de guerra más grande jamás reunido. Entre esos convoyes, uno se volvió leyenda, el tren de oro nazi. Salió de Breslavia con destino a las montañas de Silesia. Nunca volvió a aparecer. Testigos aseguraron que los vagones llevaban lingotes, diamantes, reliquias religiosas y documentos secretos. Un botín capaz de sostener un imperio en las sombras. Y entonces, nada. El tren se desvaneció. Algunos creen que fue enterrado en túneles subterráneos. Otros, que fue sellado bajo una montaña. La verdad permanece oculta. Los aliados, al avanzar por Europa, comenzaron a descubrir depósitos ocultos, minas de sal, cuevas, castillos medievales, todos convertidos en bóvedas secretas. En Austria, los nazis arrojaron cofres pesados al lago Toplitz. El agua helada los tragó en segundos, sellando un misterio bajo la superficie. Cuando algunos cofres fueron recuperados, revelaron algo perturbador. Millones de billetes falsos, creados para hundir economías enemigas. Pero había un tesoro aún más preciado. La sala de ámbar. Un salón entero de joyas y oro, desmontado pieza por los nazis, y jamás recuperado. El rastro de la sala de ámbar se pierde en Königsberg, Alemania. Después, el silencio. ¿Fue destruida en un bombardeo o aún descansa en un búnker secreto? Alemania construyó kilómetros de túneles subterráneos. Algunos aún siguen inexplorados. ¿Qué esconden en sus entrañas? Documentos aliados mencionaban un plan llamado Sol Negro, una operación secreta para ocultar reliquias y oro en bóvedas alpinas. Campesinos de Baviera juraban ver destellos dorados bajo un lago en las noches tranquilas, cofres hundidos o leyendas transmitidas por el miedo. No todo se perdió. Parte del oro nazi acabó en bancos suizos. Hasta hoy, muchas naciones exigen que se devuelva lo que fue robado. Otros creen que el tesoro viajó aún más lejos, que llegó a Argentina, Chile o Paraguay, junto a jerarcas nazis que escaparon tras la guerra. En Bariloche, Argentina, circulan historias de reuniones secretas en mansiones ocultas en la montaña. Algunos dicen que allí se guardó parte del botín. Otros testimonios apuntan a los Alpes austríacos. Túneles sellados bajo nieve eterna esconden cofres que jamás fueron abiertos. Desde el fin de la guerra, exploradores, gobiernos y aventureros han buscado sin descanso. Ninguno ha encontrado todo, solo piezas, fragmentos de un puzzle. Los servicios secretos de EEUU y la URSS también lo intentaron. Ambos querían no solo el oro, sino los documentos que podían desatar escándalos globales. El tesoro nazi no es solo oro, es la memoria de una guerra de sombras, de secretos aún no revelados. Y cada hallazgo abre nuevas preguntas. En 1946, la URSS elaboró un informe secreto llamado Archivo Rojo. Allí se mencionaban posibles escondites del tesoro, pero el documento desapareció misteriosamente. Algunos mapas apuntaban hacia los montes Sudetes, una cadena montañosa llena de minas y túneles donde los nazis trabajaban día y noche en 1945. Campesinos aseguraban haber visto trenes entrar en túneles y jamás volver a salir. Juraron escuchar explosiones después, como si los accesos hubieran sido sellados. En Waldenburg, Polonia, se cuentan historias de cofres arrojados a un lago,
Buceadores afirman haber visto estructuras metálicas en el fondo, pero nunca se recuperaron. Se habla de un códice medieval arrebatado por los nazis, un manuscrito que contenía secretos alquímicos. Algunos creen que fue parte del tesoro perdido. Un oficial de las SS capturado en 1945 confesó: "El oro está enterrado bajo una montaña. Solo los nuestros conocen la entrada". Después fue ejecutado. En noches tranquilas, pescadores aseguraban ver destellos metálicos en la superficie de un lago cercano a Salzburgo. Nadie se atrevió a buscar. Tras la guerra, Estados Unidos reclutó a científicos nazis. Se rumorea que algunos ofrecieron información sobre el tesoro a cambio de inmunidad. En Checoslovaquia, un monasterio medieval fue usado como depósito nazi. Al entrar, los aliados hallaron cajas vacías y un sótano sellado que nadie pudo abrir. Un cazador de tesoros afirmó haber encontrado un mapa nazi marcando 3 puntos rojos en Silesia. Al intentar explorarlos, murió en circunstancias extrañas. En 2015, 2 buscadores afirmaron haber encontrado el tren de oro nazi bajo una montaña en Walbersich. El mundo contuvo la respiración, pero el hallazgo fue cuestionado. ¿Era real el tren o solo un espejismo en el radar? El misterio se profundizó. Durante la Guerra Fría, tanto soviéticos como estadounidenses persiguieron el tesoro. No era solo riqueza, eran secretos que podían desatar escándalos globales. El nido del águila, refugio alpino de Hitler, fue saqueado por los aliados. Allí encontraron botellas de vino, reliquias personales, pero ni rastro del tesoro. Algunos rumores sostienen que parte del oro fue transferido en secreto al Vaticano. Hasta hoy, archivos eclesiásticos permanecen cerrados. En 1975, un explorador encontró una caja nazi enterrada en Baviera. Dentro había uniformes, documentos y una llave que nadie supo para qué servía. Los bancos suizos acumularon miles de cuentas secretas de nazis. Se cree que muchas contenían oro saqueado que nunca volvió a sus dueños. Un anciano soldado alemán, en su lecho de muerte, murmuró: "El tren duerme bajo la montaña". Nadie supo qué quiso decir exactamente. Muchos cazadores de tesoros murieron en accidentes extraños. Algunos creen que el botín está maldito, otros que fue protegido con trampas. El tesoro nazi no solo fue oro, fueron miles de obras de arte arrancadas de familias judías. Muchas jamás fueron devueltas. En Polonia, aldeanos afirman que bajo sus tierras aún duermen vagones sellados, pero nadie se atreve a excavar. El miedo sigue vivo. En 1997, un archivo alemán desclasificado mencionó depósitos nunca investigados. Error burocrático o prueba de que aún queda oro escondido. Cazadores nocturnos en Polonia cuentan haber oído sonidos metálicos bajo la tierra, como si un tren invisible aún recorriera los túneles. En 2009, arqueólogos hallaron un búnker en Silesia. Solo encontraron cascos oxidados, pero las paredes mostraban marcas de cajas apiladas. Una leyenda local habla de un guardián, un oficial nazi que juró proteger el oro hasta la muerte. Algunos dicen que aún se aparece en las minas. Hoy, descendientes de víctimas del saqueo aún buscan recuperar lo que fue suyo. Para ellos, el tesoro no es oro, es memoria. En 2016, una excavación prometía revelar el tren de Walbersich. Tras semanas de trabajo, no apareció nada. Se equivocaron o alguien lo ocultó mejor. Cada generación de cazadores renueva la esperanza. Cada pista reaviva el mito. Pero el tesoro nazi sigue jugando con quienes lo buscan. Quizá el tren nunca existió, o quizá duerme bajo toneladas de piedra, esperando el momento de ser descubierto.
el misterio sigue intacto. Y entonces, en 2015, los exploradores aseguraron, lo hemos encontrado. Excavaron, perforaron, y el golpe metálico retumbó bajo la montaña. ¿Qué había allí? Esa es otra historia.